Gracias, Mago. Gracias a todos ustedes por estar acá. Bueno, hoy voy a compartir con ustedes mi camino hacia DOS Account Takeover, eslabón por eslabón. Antes de comenzar, quiero agradecer también a toda la comunidad de Bug Bounty Argentina, en especial a quienes están organizando y hacen posible todo esto. A Alan, el Mago, que se bajó recién, a Javo, a Lean, a Adri, a Mauro, a quien no me quiero olvidar de nadie. Y bueno, que hacen posible esto, que ponen su tiempo, su energía, y estamos todos acá, gracias a ellos, compartiendo y retroalimentándonos de experiencias. También agradecer a nuestros sponsors y en mi caso quiero agradecer personalmente a Buzzcrowd, que me brindó un sponsor también para el viaje, así que muchas gracias a Buzzcrowd, a la gente de Buzzcrowd. Un saludo también especial a Lynn Clark, el Hacker Success Manager de Buzzcrowd, que me está apoyando en este proyecto y también en otros. Bien, mi nombre es Benja, Bronxy en algunas redes sociales, también en Telegram, si me quieren buscar, Bronxy47, para charlar un poco sobre esto. Soy Red Team Analyst en Rappi, soy pentester también y en mi tiempo libre, especialmente los fines de semana, soy Bug Bounty Hunter. La primera historia que quiero compartir con ustedes está titulada OAuth y 16 números que no fueron por fuerza bruta. Y esta historia comienza con una plataforma que, para no develar el nombre real, le vamos a llamar vulnerable.com. Y esta historia comienza cuando empiezo a probar el single sign-on de esta plataforma, el SSO. Que el single sign-on es algo que usamos todo el tiempo, lo usan ustedes, lo usan todas las personas, que es registrarse y eventualmente iniciar sesión con alguna plataforma de terceros que actúe como proveedor de identidad. Es decir, que esa plataforma de terceros le brinde la información que ya tiene de nosotros a una plataforma donde vamos a iniciar sesión, en este caso en vulnerable.com. Y esta plataforma tenía varias opciones de single sign-on, tenía opción de loguearte a través de Google, loguearte a través de Facebook, a través de ex Twitter. Y yo empecé a probar qué pasaba por detrás en cada una de esas. Empecé con request y response a ver qué pasaba, seguí todo el flow y cuento esto porque ahora les voy a mostrar la request final que te devolvía las cookies de sesión, pero siempre por detrás hay bastante búsqueda, no es que llegaste y encontré esto así cuando empecé. De hecho, primero comencé con Google, no pude hacer nada interesante ahí, y cuando comencé a revisar Facebook, me di cuenta que esta era la última request, después de un intercambio con Facebook, que te devolvía las cookies de sesión. Y como pueden ver, es una post request a un endpoint ahí de OutSocial y contiene 5 parámetros en el body. Los últimos 2 parámetros podías cambiarle los números, no pasaba nada, te seguía devolviendo igual las cookies. El primer parámetro siempre tenías que dejar Facebook, porque si no el backend no sabía, decía con qué querías iniciar sesión. Tenías que dejar que esté Facebook ahí. El tercero, redirect URL. Podías poner algo o no, no pasaba nada, no funcionaba la redirección, estaba ahí, no sabemos por qué. Y el segundo parámetro, OAuth ID, que contenía 16 dígitos, 16 números, era lo único que se necesitaba para matchear con la cuenta y que te devuelva las cookies de sesión. Entonces dije yo, bueno, acá hay algo. ¿Por qué? Porque lo correcto hubiera sido que esté ahí el token que le pasa a Facebook y no un número de 16 dígitos. Y vos mandabas eso, podías tocar todo, cambiar todo, menos Facebook y el numerito, y ya te devolvía las cookies de sesión y te daba un data success true. Entonces yo dije, bueno, acá hay algo, ¿cómo se obtiene ese ID de sesión? Y si estuvieron más temprano, en la charla de los chicos de Meta, también estuvieron viendo un ID similar, de 16 dígitos, en algunas requests ahí los usaron. Y me puse a investigar cómo se obtenía. Y cuando vos aceptás que Facebook comparta los datos, en este caso con vulnerable.com, lo que pasa por detrás en Facebook es que genera un ID único para tu user, para tu usuario, en esa plataforma particular. No es el ID global de Facebook
y no es un ID que se comparte con varias plataformas para tu user. Es un ID de tu user para esa app particular y no sirve para ninguna otra. Y que también lo podía ver en la configuración de seguridad de Facebook. Ahí estaba esa conexión que yo tenía con vulnerable.com, decía ese ID y si quería también la podía rechazar para que no siga siendo válida. Entonces dije, bueno, ya puedo reportar. Tengo un numerito, hay un error ahí, ¿no? Digo, tengo 16 dígitos, podría intentar un ataque por fuerza bruta y cuando maché con alguna cuenta que tiene un inicio de sesión vía Facebook, me va a dar las cookies, las copio en el navegador, listo. Account takeover sin interacción del usuario. Dije, bueno, vamos a ver qué onda, porque como bien saben, generalmente los ataques por fuerza bruta en la mayoría de los programas están fuera de scope. Están en las policies, ya te dice, ataques de fuerza bruta no están permitidos. Y ahí, como mencionaba Lean en la charla anterior también, si vos no lees esas policies o no le das bolilla y vas y te mandás y dice que no se permite fuerza bruta y lo mandás, probablemente te respondan con un NA y a veces también te resten puntos porque te amonestan, te dicen, bueno, estaba en las policies, ¿por qué lo mandás y dijimos que no? En este programa particular no decía absolutamente nada sobre fuerza bruta prohibido fuera de scope. Así que dije, bueno, podría ser una forma. Sí señalaban que estaba fuera de alcance, que estaba fuera de scope, los cross-site scripting. Les menciono esto porque yo había estado buscando ya en esta plataforma y había encontrado algunos cross-site y como vi que en las policies estaban fuera de scope, no los reporté, pero me quedaron ahí. Dije, bueno, los tengo, tal vez me sirvan para algo. Dije, ¿ya puedo reportar mérito? Ya me estaba ganando la ansiedad y dije, bueno, tengo 16 dígitos, podría ser, no hice nada de fuerza bruta, podría ser un ataque sin interacción del usuario, que podría llegar a ser crítico. Entonces dije, bueno, ¿qué hago? ¿Y ustedes qué harían en esta situación? ¿Quién reporta por fuerza bruta? Que levante la mano, a ver si los veo. Nadie. ¿Quién buscaría más opciones para hacer? 4, 5, 6, 7. Y el resto no hace nada y se queda con eso y dice no reporto ni sigo buscando. Bueno, yo en ese caso me luché contra mi ansiedad y busqué otras alternativas. Y algo que empecé a buscar fue qué pasa en el browser, qué se está guardando en el browser, qué se están guardando en las cookies, qué se está guardando en local storage. Y justamente en local storage se estaba guardando el token de Facebook. No ese user ID que usaba para iniciar sesión, sino el token, lo que deberían haber usado realmente. Entonces dije, bueno, tengo un cross-site, vamos a probar, a ver si me lo puedo mandar ese token, porque lo que está en local storage suele ser accesible desde cualquier parte de esa plataforma. Y con este payload, que parece un poco largo, pero no lo es tanto realmente, me pude mandar el token de Facebook que estaba en local storage a mi servidor con este token de con este payload de cross-site scripting. Y lo que está en blanco es cómo llamé a local storage, particularmente a ese parámetro de local storage que es fblst- todo ese número, era donde se guardaba ese token. Y dije, bueno, a ver, ¿qué tengo hasta acá? Recapitulemos. Tengo una misconfiguration que usa un user ID para iniciar sesión, pero no usa el token. Eso de por sí está mal. Pero tengo que buscar el impacto, no lo puedo reportar así nomás. También tengo un token de Facebook en local storage que me lo puedo robar con un cross-site scripting. Pero recuerden que cross-site scripting estaba fuera de scope, entonces me arriesgaba que me dijeran NA, no aplica. Y la policy no indicaba nada por fuerza bruta que estaba fuera de scope, entonces dije, bueno, ya está, ahí sí me ganó la ansiedad y dije, que conste que estuve una semana probando a ver si podía encontrar otra manera. Y dije, bueno, mando un account takeover para cualquier usuario logueado a través de Facebook, con la explicación de este brute force, de fuerza bruta, iterando estos 16 numeritos hasta machear con alguna cuenta. Y también agregué en ese reporte, les digo, bueno, por otro lado, también podría ser un ataque dirigido, puedo seguir probando, tengo un cross-site que puedo hacer esto y esto, por las dudas, como tirando ahí, sí me decían, bueno, brute force no, pero a ver qué puedes hacer con lo otro que tenés. Pero lamentablemente me dijeron no aplica, me lo cerraron. Me dijeron un ataque por fuerza bruta 16 dígitos no es un ataque razonable. Y me lo puse a probar y tenía razón, porque eran días para encontrar una cuenta tal vez, porque el backend no respondía tan rápido tampoco.
Entonces dije, bueno, a ver qué hago. Y ahí vino un poco de motivación y dije, ¿qué tengo? Tengo un token en local storage que me lo puedo robar con el cross-site. Bien. Pero necesito el user ID, no el token, para lograr obtener la cuenta. Y esta parte para mí fue graciosa y triste a la vez, porque si lo hubieran configurado bien y usaban el token para iniciar sesión, yo ya me lo podía robar. Está bien, con un cross-site que estaba fuera de scope, pero ahí tal vez podía pelearla. Pero como tenía el token y el token en sí mismo no tenía el ID que yo necesitaba, dije, bueno, ¿cómo encuentro ese eslabón que me falta? ¿Cómo encuentro esa parte del rompecabezas que me falta para lograr obtener ese user ID que necesito? Y entonces buscando, encontré que el eslabón perdido era un get a la API de Facebook, a la API de GraphQL, donde en fields le decías que querías el ID de ese usuario y le pasabas el token. Entonces te decía, ese token pertenece a este user ID y listo. Ahí yo obtuve todo lo que necesitaba y me quedaron estos pasos de reproducción. El atacante envía un link malicioso con ese cross-site, la víctima abre ese enlace, yo recibo como atacante ese token de Facebook, agarro ese token, me lo llevo a la API de Facebook, le pregunto el user ID y con ese user ID inicio sesión. Pero esto tenía dos cosas. Una, mala para mí, ¿por qué? Porque ya tenía que tener interacción del usuario. Y si yo no tenía interacción del usuario, el ataque probablemente era una severidad crítica. En cambio, si hay interacción del usuario, un account takeover probablemente sea alto, no llegue a crítico. Y por otro lado, también estaba usando un cross-site scripting, que estaba fuera de scope. Pero yo dije, no voy a hacer énfasis en el cross-site scripting en el reporte, sino como que lo voy a reportar a account takeover a través del login de Facebook y explicar que el cross-site es un eslabón en el ataque y no es el reporte, el cross-site en sí mismo, ni es el énfasis que le puse al reporte. Entonces lo reporté. Y días después me lo cerraron como NA. Adivinen por qué. Y no es por el cross-site. El triager me dijo, mira, este reporte es el mismo que mandaste hace una semana. No mandes reportes iguales, la próxima te sancionamos y te bajamos los puntos. Y yo le dije, mire señor, este reporte no es el mismo de la vez anterior, es otro reporte, es similar, pero ustedes me dijeron que el brute force no era un ataque razonable, entonces decidí hacerlo de otra manera a través de un cross-site scripting. Por lo tanto, no se explota de la misma manera y no es igual el ataque. Hago algo distinto. Así que solicité una revisión de ese reporte y a los días otro triager lo reabrió, lo pasó a nuevo, lo dio como alto, porque como usaba un cross-site y necesitaba interacción del usuario, no era un critical, y a los días me pagaron la recompensa. Y acá me di cuenta de una cosa que está bueno tener en cuenta, que es que aunque las plataformas en las policies digan que hay algo que está fuera de scope, como puede ser un cross-site scripting, o como la mayoría de las plataformas, los programas de bug bounty ponen, el open redirection está fuera de scope, por más que esté fuera de scope, si se les puede dar una vuelta y se demuestra un impacto utilizando eso, que no sea en sí esa vulnerabilidad solo lo que reportás, sino que demuestres que tiene otro tipo de impacto, como por ejemplo un account takeover. Y ni siquiera mencionaron nada de que el cross-IP estaba como no aplica. Vamos con la segunda historia que quiero compartir con ustedes. Esta está titulada Borrando tokens y vinculando UIDs. Esta plataforma es otra, pero también le vamos a llamar vulnerable.com. Esta plataforma sirve para procesamiento de datos y también puedes hacer un análisis de esos datos con IA. Y para hacer todo eso, puedes invitar gente a tu equipo de trabajo a través de un correo electrónico. Y esta historia comienza con las pruebas en el olvidé mi contraseña, el clásico forgot password, que también es algo que hacemos todo el tiempo. Creo que todas las personas que estamos acá, al menos una vez, usamos el olvidé mi contraseña, que el flow, el flujo, suele ser bastante sencillo. El primero, entras a la plataforma, vas a olvidar mi contraseña, pones tu correo, en el segundo paso recibís a tu correo electrónico ese link que suele tener un token para que vos cambies tu contraseña, y entras y en el tercer paso cambias tu contraseña, generalmente poniéndola 2 veces. Entonces cuando hice la revisión de esto,
llegué a este último post, después de todo el flujo de entrar al mail, qué sé yo, mandaba el formulario ese con los 2 passwords iguales para cambiarla y enviaba este post por detrás. Que como pueden ver tiene 3 parámetros en el body. El primero es el user, que utilizaba un UID versión 4. Ahí pueden ver que está marcada la flechita que dice 4, el UID para saber qué versión es. Después del segundo guión, es decir, en el tercer string, con el numerito que empieza, esa es la versión del UID. Y el UID versión 4 tiene la particularidad de que no es un UID que pueda ser predecible, no se puede adivinar. Si hubiera tenido un 1 ahí, por ejemplo, hubiera sido un UID versión 1 y ese sí es posible de predecir. También tenía el password, que era el password que yo había puesto para cambiarlo, el nuevo password. Y por último tenía el token, que también es un UID versión 4. Tenía el token que era el que venía en el link que a mí me llegaba al mail. Entonces yo empecé a probar cosas y algo que hago mucho, sobre todo en los headers, en las cookies y también cuando hay parámetros de este tipo, es voy borrando uno por uno, a ver qué pasa, si borro este no, si borro 2, si borro 3, o les voy cambiando los valores. Y en una prueba borro el token y lo mando y me cambio la contraseña igual. Me da un 409, siempre que cambias la contraseña, esta plataforma te da un 409 de status code y me cambió la contraseña igual. Y digo, bueno, acá hay algo, ¿por qué? Hay un error justamente porque no está usando el token. ¿Cómo sabe que yo soy el dueño de esa cuenta, que recibí el correo con el token y lo utilicé? Hay un error, sí. Pero ya lo puedo reportar. Puedo cambiar el password sin el token, solo con el UID versión 4. Pero, como recién les comenté, el UID versión 4 no es predecible. Entonces, si yo lo reportaba así, el triager cuando lo lea, ¿qué me iba a decir? El clásico, ¿cómo obtenés vos el UID de ese usuario? ¿Por qué? Porque no es predecible. Estamos de acuerdo que había algo, pero tenía que demostrar el impacto. Entonces hice una lluvia de ideas a ver qué puedo hacer. ¿Qué pasó? Está bien. Tengo el post sin token, que puedo cambiar el password. Tengo que obtener el UID y con eso lograría el account takeover. Y nuevamente digo, si puedo lograr ese account takeover sin necesidad de que el usuario tenga alguna interacción, listo, podría tener un critical. Entonces empecé a probar cosas. Otra vez lluvia de ideas. Digo, uso el mail en ese post request en vez del UID, a ver qué pasa. Total, no necesita el token. Entonces lo cambié, probé, busqué diferentes parámetros como email, mail, user y puse el mail. Ninguno funcionó, sí o sí necesitaba el UID. Entonces dije, bueno, voy a buscar UID filtrados en la web. Vamos a buscar en Web Archive, el Arien Vault. Busqué, no tuve éxito, no encontré ninguno. Y dije, ¿y si invito a la víctima a mi espacio de trabajo, no me devolverá el UID? ¿O no aparecerá ahí? Entonces invité como atacante a otra cuenta que yo ya me había creado como víctima. Y para mi sorpresa, cuando lo mando, me devuelve una response con los datos del user invitado, es decir, con el mail, el rol que yo le había asignado, y incluía también ahí el UID. Yo dije, listo, acá lo tengo, lo mando, tengo un account takeover y encima sin ninguna interacción del usuario. Y lo mando, ¿y qué pasa? Me devuelve un error, dice, el usuario no existe. Yo digo, ¿cómo puede ser que no existe? Si es un usuario que yo ya creé como víctima y ahora lo estoy invitando desde otro espacio de trabajo como atacante, pero el usuario ya existe. Acá hay algo que está funcionando distinto a lo que yo creí. Entonces empecé a investigar y dije, bueno, vamos a hacer el camino feliz. ¿Cuál es el camino feliz? Que la víctima acepte la invitación que yo le mandé como atacante y cuando aceptaba, la víctima ingresaba directamente al espacio de trabajo del atacante, es decir, a donde yo lo había invitado. Pero si iniciaba sesión como víctima, me enviaba directamente al espacio de trabajo de la víctima. Yo dije, acá hay algo raro. ¿Qué pasa si un usuario ya existe y lo invitan? No puede elegir a qué espacio de trabajo puede ingresar. Dije, tal vez es una cosa que no pensaron en el desarrollo y puede pasar que sea un error. Entonces dije, bueno, sigo buscando. ¿Qué pasa si cambio la contraseña como el usuario víctima desde el camino feliz? Es decir, si voy como víctima hago un forgot password y ahí aparte iba a ver qué UID usaba
seguramente era otro, ya lo sabía. Pero para mi sorpresa, después de hacer el forgot password como la víctima, inicié sesión y ahí sí me preguntó a qué espacio de trabajo quería ingresar. Me dijo, ¿querés ingresar al espacio este que te invitaron, que era del atacante, o a tu espacio de trabajo? Que es el tuyo que cuando te registras ya te lo creó por default. Y entonces dije, bueno, acá pasó algo. Esto es distinto. Entonces me fui otra vez a la request, dejé el UID que yo había obtenido ya cuando lo invité, pero en esta oportunidad sí funcionó. Sí cambió la contraseña. ¿Qué pasó ahí? Pasaba algo cuando se hacía un forgot password que homologaba o normalizaba, por decirlo de alguna manera, el UID de la invitación que yo había hecho. Es decir, el segundo UID generado para la víctima. ¿Por qué? Porque evidentemente tenía un UID cuando se registraba, se generaba otro cuando se invitaba a otro espacio, pero el que seguía macheando para hacer cambios era el primero. Pero cuando hacía un forgot password, por alguna razón el que macheaba era el último, es decir, el de la invitación. Entonces dije, listo, ya tengo algo. ¿Puedo reportar ya? Tengo un post sin token que cambia el password. Si obtengo ya con eso el UID versión 4 de la víctima, si lo invito, ya lo tengo. Pero la víctima tiene que hacer un forgot password. ¿Cómo hago que la víctima haga un forgot password? Porque si lo reporto así me van a decir, bueno, pero en ese caso es teórico porque sí o sí la víctima va a tener que hacer un forgot password y si no lo hace vos no le vas a poder sacar la cuenta. Entonces me acordé que yo también había estado probando cosas de fuerza bruta porque me gusta en el login y me había bloqueado una cuenta y yo dije, ¿cómo me bloqueó esa cuenta? Entonces el eslabón que faltaba acá era un intento de sesión de 6 veces. Cuando hacías un intento de sesión fallido, 6 veces te bloqueaba la cuenta. Y no te quedaba otra que hacer un forgot password. Si vos no hacías un forgot password, la cuenta quedaba bloqueada para siempre. Entonces puse esta forma de ataque. Ya tenía esto, tenía un post sin token, puedo cambiar la contraseña de la víctima, obtengo el UID cuando invito a la víctima a mi espacio de trabajo y tengo que obligarla a hacer un forgot password pegándole con una contraseña que cualquiera a su mail, tratando de iniciar sesión 6 veces y lo bloquea. Entonces me quedó esto como pasos de reproducción. El atacante invita a la víctima a su espacio de trabajo, intenta acceder a la cuenta de la víctima 6 veces, se bloquea la cuenta de la víctima debe recuperar su contraseña, debe hacer sí o sí forgot password para volver a acceder, y el atacante ahí sí puede utilizar el UID que logró obtener cuando la invitó a su espacio de trabajo y ahí cambiaba el password. Lo reporté, en este caso fue más rápido, no me dieron NA por suerte. Fue con un triage alto porque otra vez necesité interacción del usuario, que era que cambie el password. Si no hubiera necesitado probablemente era crítico. Y a los 10 días del triage ya me recompensaron. Reflexiones sobre esto. Y esto que voy a comentar creo que la mayoría de las personas que están acá van a empatizar y van a compartir la misma opinión conmigo. Los inicios de sesión a mí me resultan interesantes y divertidos. ¿Por qué? Porque desde niño, desde adolescente, preadolescente, siempre que veía en las películas, en las series, cuando un hacker entraba en la cuenta de otra persona, y vos decías, ¿cómo hizo magia? Bueno, y hoy sabemos que no es magia en realidad, hay diferentes formas, hay que buscar alguna, ser creativo, pero queda como algo resonando en nosotros, de esa magia que vimos, y cuando hacemos algo así sí nos parece interesante y sí nos parece divertido, y tenemos un poco de adrenalina cuando lo logramos, que nos despierta eso, ese interés. Algo interesante también sobre los inicios de sesión y los problemas que podemos encontrar, si es una account takeover, o va a ser alto o va a ser crítico probablemente. Si es con interacción del usuario, seguro es alto, si es sin interacción del usuario, es probable que sea crítico. Para esto, siempre lo bueno es revisar el flujo, el flow de inicio de sesión, y reconocerlo. Hay que conocer el campo de batalla. Hay que conocer al enemigo. Y en este caso el enemigo es ese flow de inicio de sesión. Todas esas requests y esas response. Que además si tiene un single sign-on y podés iniciar sesión a través de varias plataformas, se te abren un montón de aristas de prueba. Es decir, si tenés 5 plataformas para iniciar sesión, tenés 5 flows para probar, que es un montón.
Para conocer esto, lo mejor es también adentrarse en los errores más comunes de single sign-on. En Portswigger pueden encontrar varios laboratorios de Open Authentication, por ejemplo, que reconociendo eso ya nos da ideas de qué podemos hacer, y además si después buscan otros write-ups de errores que no son de este tipo, hay algunos mucho más interesantes también para hacer. Y eso nos abre también un poco la mente para ser más creativos. Si no son esos exactamente, también se nos abren otras aristas y otra forma de pensar para entrar por ahí. La cuarta, disfrutar el tiempo de hunting. ¿Por qué? Porque el tiempo de hunting no es tiempo perdido. Esto lo dije el año pasado y lo vuelvo a repetir. El tiempo de hunting no es tiempo perdido porque es tiempo de aprendizaje, de práctica y de recompensas. Y algo también que quiero recalcar es que siempre hay recompensa. Disfruta el tiempo de hunting y siempre hay recompensa. Si no es monetaria, háganme caso que siempre va a haber recompensa. Muchas gracias. Creo que hay tiempo para alguna pregunta, ¿verdad, Javo? Gracias a vos. Bueno, muchas gracias, Benja. Hoy voy a correr como loco, así que nada, por suerte hoy no entrené. ¿Alguna pregunta? Hay un montón de swag, ahí vemos más preguntas, así que entraron remeras de Portswigger y otras cuestiones, así que yo les diría que vayan preguntando. Vamos. Hay otro. Mira. Hola, hola. Hola, hola, hola. Hola, ahí está, buenísimo. Ahí está. Te quería preguntar si sabías si había una ventana de tiempo entre que la víctima hacía el forgot password hasta que vos podías ejecutar vos, digamos, el cambio de contraseña. O sea, si hacía el forgot password y, no sé, pasaba una semana vos ya, con lo que lo haga una vez, ya podías vos cambiársela. Excelente pregunta. Sí, si ya lo hacía una vez, se la podía seguir cambiando todo el tiempo que yo quisiera. Okay. Ya se homologaba. Yo creo que ahí podría ser que no, si lo invitaban desde otro espacio de trabajo y volvía a hacer el forward password, ahí capaz yo perdía el UID que yo tenía, pero podía volver a invitarlo a otro espacio y listo. Okay. Pero sí no había una ventana de tiempo. Una vez que lo hacía, es más, si lo hacía porque justo lo hizo, ya estaba. No necesitaba ni siquiera hacer el flow. Listo. Gracias. Consulta, en el primer acto, no me quedó claro si era una mala implementación del lado de vulnerable.com o si era, o sea, una mala implementación del SSO o estaba del lado de Facebook en este caso. Buena pregunta también. Estaba del lado de vulnerable.com. En realidad era una mala implementación porque vos cuando vas a hacer un flujo de single sign-on tenés que usar el token que te da, no el user ID. Porque el user ID de hecho nunca cambia. Entonces si vos lo tenés, siempre vas a poder iniciar sesión todas las veces que quieras. En cambio el token sí tiene una expiración. Entonces lo ideal es usar el token, que era lo que podía obtener en el cross-site, pero bueno, estaba mal implementado del lado de vulnerable.com en este caso. Aquí. ¿Alguna más? Ah. Sí. Me llamó la atención el primer caso, en donde cuando volvés a reportar la segunda vulnerabilidad, el triage te dice, esto ya lo reportaste. ¿Hay quién está fallando? ¿Por qué esa confusión? Y ahí, ¿Es culpa mirá, tuya o de él? parte y parte. Ahora que también estoy del lado del triage, entiendo algunas cosas más también. En realidad, a veces los triagers no leen los reportes completos. Vamos a ser sinceros, en este caso pasó eso. El triager no lo leyó completamente y vio que el título decía que era a través de Facebook, vio la primera parte, no llegó probablemente a la parte donde yo usaba el cross-site y dijo esto es lo mismo que reportó hace una semana. En ese caso, yo ahora a veces me ha pasado con otros reportes que igualmente pongo al principio, ojo que no es el mismo, aprendí de ahí, es parecido a este, pero no es el mismo. Y así todo me han dicho que es duplicado. Okay. Así que depende mucho también del programa, porque como decía Lean también en su exposición anterior, no todos los programas son iguales y los triagers lo mismo. Ahí depende mucho de la calidad y el tiempo que le dediquen. Si lo están haciendo rápido porque tienen miles de cosas, es probable que no lo lean todo y a lo primero que vean coincidir te mandan el duplicado y anda a quejarte después vos. Excelente, súper clarito. Muchas gracias. Un placer.
¿Llegamos a alguna más? ¿O? Acá le digo un mate cortesía de HackerOne, ¿eh? ¿Alguien más? Está. Ahí tenemos otra más, mirá. Vayan preparando sus conocimientos en cross-site scripting y JavaScript, que tenemos ahí después una pregunta para eso. Hola, oye, gracias antes que todo por tu charla. Quería preguntar, ¿cuánto es el tiempo que te demoró más o menos quizás en cada reporte, en el primero y en el segundo, en cómo desarrollar toda esta idea? ¿Y qué fue lo que te motivó más o menos a poder buscar más allá como en el workspace, en poder invitar al workspace? ¿Cómo nació ese flujo quizás en tu idea? No sé. Ok, ¿cómo nació seguir probando y viendo cómo podía hacerlo? Siempre desde cuando encuentro algo que está funcionando mal, que sé que hay un error, es como el primer hilito para seguir tirando, el primer eslabón si se quiere. En el último caso, por ejemplo, que no funcionaba el token, dije algo tengo que hacer con esto y me puse eso en la cabeza. Y eso me motivó a seguir buscando después y llegar a que si lo invitaba y después hacía el forgot password, podía hacerlo. Pero lo inicial y lo que me motivó en sí es ese primer hilito, esa primera cuestión que yo veo que ya hay un error. Después, ¿cómo lo explotás? Porque si ahí está el error y lo reportás así, si no lo puedes explotar, no te lo van a tomar. Y el tiempo, en estos casos, los dos me llevaron de 1 a 2 semanas. Porque generalmente yo los fines de semana es cuando estoy probando. Un fin de semana encontré, al otro seguí intentando. Y bueno, hubo uno que llevó 2 porque primero me dieron un NA con el brute force y después tuve que encontrar la otra manera y me llevó una semana más. Así que entre 1 semana y 2 en cada uno de los casos. Muchas gracias. Gracias a vos. Teníamos otra pregunta por allá, ¿no? Ahí, a él primero, después vamos para allá. Estamos re bien de tiempo, así que podemos extendernos un poquito con las preguntas antes de largarlos para que vayan a almorzar algo. Acá. Gracias. Sí. Creo que en el primer caso, para conseguir el token de 16 dígitos, encontraste un endpoint que estaba como medio escondido. Entonces, ¿cómo hiciste para conseguir ese endpoint? ¿Fue como a través de cómo lo haría un usuario normal o usaste alguna herramienta como KeyRunner o algo de eso? Vos decís cuando yo tenía el token de Facebook y logré acceder a través del token a esos 16 dígitos. Claro, porque había un endpoint que te daba Sí. ese token. Sí, buena pregunta. Esa es la API de Facebook, la API de GraphQL de Facebook. Y en la documentación, yo lo encontré por la documentación de Facebook, tiene un montón de formas de consultarla a través del token y con eso pedirle qué información querés que te traiga. Y en este caso yo le pedí que me traiga el ID del usuario cuando yo le daba el token. Básicamente lo que le estaba diciendo, de este token, ¿cuál es el ID de tu usuario que se loguea a través de Facebook? Y la API me devolvía eso. Pero es algo conocido de la documentación de Facebook. Lo que pasa es que yo había podido robar el token del usuario a través del cross-site. Claro, a través de la Ahí estaba el documentación. error. Exacto. Ahí, gracias. Bueno, se va el último mate por ahora, después tenemos más a la tarde para regalar. ¿Tenemos alguna pregunta? Por remera ahora, ¿eh? Sí, ahí está. Ahí. Tenemos la misma pregunta. Bueno, a ver, preguntarle de qué cuadro de fútbol es, de última, no sé. Iba a preguntar si el parámetro lo conseguiste fuseando, que debería ser raro porque en un endpoint de Facebook o de Meta, a lo sumo que pases el firewall, pero bueno, Ok. no, referido al single, también parecía la pregunta de él, no tenía un chequeo de temporalidad, o sea, en una vez lo intentaste una vez y a las 6 veces ya bloqueaba la cuenta y después te permitió siempre hacer la recuperación del mail con la cuenta. ¿Vos en qué parte decís? ¿Cuando hice el intento por fuerza bruta? No, en la última parte. Cuando vos ya descubriste que al bloquearla Ujú. te podía devolver. O sea, probaste una vez sola y una vez que probaste no debería tener un chequeo después. Lo que pasa es que la bloqueaba solo a las 6 veces. A las 6 veces, y ahí el que realmente recuperaba la contraseña era el usuario legítimo. El usuario legítimo iba, quería entrar y decía, mi cuenta está bloqueada. Entonces no le quedaba Claro, de vos otra. usaste un ID 4, bueno, un user ID 4, Ujú. y después volviste a usar otro. Eso es lo que no entendí. Ah, ok, ahí va. En primera instancia, yo intenté usar el UID que obtenía cuando invitaba a la víctima y no me funcionó. Ese UID que cuando yo invitaba a la víctima no me funcionó, a pesar de que la víctima tenía un usuario registrado. Y ese mismo ID después sí funcionó. ¿Cuándo funcionó? Cuando la víctima hizo un forgot password.
ahí recién yo pude usar el mismo user ID que ya había obtenido cuando le invité. Por eso, antes de que haga el forward password, en los pasos, vos tenías que hacer esa invitación para obtener el user ID. Era un, Claro. un feature del. Sí, de la sí, aplicación. era parte de la plataforma que podías invitar y ahí te daba el UID. XL, Javo. Tenemos espacio para dos preguntas más. Me habían dicho una por ahí y bueno, vos te habías Me levantado voy la mano hace sentando rato. por acá. Hola. Me había parecido interesante la request que usaste para el cross-site scripting para exfiltrar el token en el primer caso. No le llegué a sacar una foto para mirarlo más tarde porque era. Bueno, era te la interesante. mando. Es un payload de document write que llama con un source de image, llama directamente al servidor y le pasas las cookies ahí. Pero después comparto ahí el payload si estás en el grupo de Backcounty Argentina. Bueno, te invitamos y lo pegamos por ahí o si querés me decís si te lo paso. Dale, gracias. Comparta el payload. Bien ahí. Bueno, un aplauso para Benja. La rompió Aplauso. toda.